Descubierto, el heroico salvador que rescató a un bebé de un millonario y recibió una recompensa, Miguel, un hombre del barrio, con manos callosas y corazón valiente, carga sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a flote a su familia. A sus 35 años, su vida gira en torno a sus dos pequeños, que lo miran con ojos llenos de esperanza, y a Ana, su esposa, la musa que le impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. Sus días como repartidor de alimentos en un tumultuoso y colorido barrio de la Ciudad de México son interminables. Desde el amanecer hasta el anochecer, Miguel se esforza, recorriendo calles donde a veces la risa se confunde con el llanto, donde los sueños son al mismo tiempo anhelados y aplastados. Sin embargo, hay un brillo en sus ojos cuando piensa en lo que podría llegar a ser. Sueña con darles una vida digna, alejada de la pobreza que les rodea, llena de sonrisas en vez de preocupaciones. Así, mientras maniobra su bicicleta por calles repletas de vida, su mente vuela, imaginando un futuro mejor. Un día, el sonido desgarrador de un llanto lo sacó de sus pensamientos. No era cualquier llanto, era el llanto de un bebé y resonaba como un eco de dolor en su corazón. Sin dudarlo, Miguel sigue el sonido, sintiendo que a pesar de su situación, la necesidad en su interior debe ser satisfecha. Al llegar a un lujoso distrito, se detiene ante la multitud. Un hombre, claramente adinerado, grita aterrorizado, buscando a su bebé perdido. A pesar de ser un extraño en ese mundo de ostentación, la empatía inunda a Miguel y decide actuar. Se lanza hacia la multitud, sorteando miradas de desprecio y murmullos de desaprobación. Con el corazón en la mano, escarba entre autos de lujo, sudando y temblando, hasta que, de repente, sus manos tocan la suave y pequeña figura del infante atrapado. Su respiración se corta, lo ha encontrado. El milagro se apodera de él, pero la calma dura poco. El millonario aparece, y en lugar de agradecimiento, saca a relucir la desdicha de sus palabras, lo insulta, lo llama ladrón con desprecio. El corazón de Miguel se quiebra. ¿Cómo puede este hombre no ver la grandeza de actuar por necesidad? Se siente herido, no solo por el ataque a su honor, sino porque su gesto de heroísmo es ignorado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel se enfrenta a un dilema interno. ¿Debería aceptar un pago que podría ofrecer un respiro a su familia o aferrarse a su dignidad? Es entonces cuando su comunidad se une, defendiendo su coraje y rechazando la actitud despectiva del millonario. La tensión crece mientras surgen discusiones sobre la injusticia del sistema y los méritos de cada uno. Él siente el calor de la solidaridad en su pecho. Cuando la confrontación estalla en el centro de la plaza, Miguel se erige. Su voz, aunque temblorosa, grita con toda la rabia y amor que tiene dentro. Expone sus miedos y anhelos. Aquella escena se convierte en un símbolo de dignidad en su barrio, pero la tormenta de la injusticia que enfrenta sigue sobre él. Se queda con una pregunta cargada de significado: ¿realmente vale la pena una recompensa si su humanidad está en juego? ¿Podrá transformar esta situación en justicia verdadera? Los ecos de la multitud reverberan mientras Miguel, con el corazón agitado, se enfrenta a su destino. La multitud pareció contener la respiración al escuchar las palabras de Miguel. Era un momento que resonó como un trueno en el corazón de cada persona presente. El millonario, sorprendido por la resistencia del hombre común que había atentado contra su arrogancia, se detuvo momentáneamente, sus ojos entreabiertos llenos de incredulidad. Miguel sintió que el peso de su decisión lo aplastaba. La atmósfera era tensa, su familia atravesando su mente, y aquel brillo de esperanza que había evocado tantas veces se desvanecía en sombras de duda. Por un lado, su orgullo y la lucha por la dignidad; por el otro, el rostro sonriente de sus hijos, su amor por Ana, siempre encendiendo la chispa de su valentía. La muchedumbre comenzó a murmurar, cada uno compartiendo historias sobre sus propias luchas. Un hombre mayor con manos temblorosas alzó la voz:
todo lo que tenemos es nuestra buena voluntad. Nadie debería ser tratado así por hacer lo correcto. La indignación creció, como un fuego que se avivaba con el viento. Miguel vio cómo las miradas de complicidad se cruzaban y el calor de la comunidad le dio fuerzas. No estoy aquí por un pago, exclamó, su voz resonante ahora, incluso más fuerte que el grito desesperado del millonario. Estoy aquí porque todos somos dignos. Nadie tiene derecho a despojarnos de nuestra humanidad. En ese instante, Miguel se dio cuenta de algo fundamental. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en una lucha colectiva. Su valentía se contagiaba, impregnando a otros de la misma determinación. Las mujeres lloraban al recordar sus sacrificios, los hombres se miraban desafiantes, andaban en la línea entre la vergüenza y la rebeldía. Miguel deseaba reconocimiento, pero en su interior también latía un deseo de cambio. La mancha de la injusticia era profunda y estaba dispuesta a verterse sobre cada rincón de su vida. A medida que todo se desenredaba, el millonario comenzó a retroceder ante la presión, y la multitud se cerró como un iris que se abre en defensa de su luz. Bart, el niño que había perdido a su hermano en circunstancias similares, emergió entre ellos, con lágrimas que afluyeron como ríos. Mis papás han trabajado duro toda la vida. No somos ladrones. Somos luchadores. Al escucharlo, algo en Miguel se desgarró, la humanidad común que compartían frente a la adversidad fue suficiente para encender su espíritu, el clima emocional se tornó electrizante, creando un lazo inquebrantable entre aquellos que aún se compartieron barreras de estatus social. Miguel miró a su alrededor, sintió que su vida no se medía solo por lo que podía ganar, sino por lo que podía enseñar, lo que podía dejar como legado. Este giro lo llevó a decidir. Lo que realmente quería era abrir un camino de esperanza para su barrio, pero mientras los aplausos llenaban el aire, una figura inesperada apareció en el horizonte. Un grupo de personas vestidas con uniformes de la policía se acercaban, sus rostros serios. El murmullo entre la multitud se tornó una oleada de temor, todos ahora temían lo que podría surgir de esta confrontación. Miguel tragó saliva, y su corazón latía con fuerza, pues sabía que su lucha apenas comenzaba. La tensión se palpaba en el aire. ¿Sería arrestado por haber hecho lo correcto? Mientras los oficiales se abrían paso, una pregunta lo envolvió: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender su dignidad y la de los suyos? Las miradas de los vecinos se fijaban en él, en su valentía. El momento había llegado, y la historia de su vida estaba a punto de reescribirse en una nueva batalla. ¿Sería suficiente el apoyo de su comunidad para resistir lo que venía? La respuesta latía en su pecho mientras la multitud lo rodeaba, una voz en el silencio premonitorio de un cambio. La multitud comenzó a inquietarse, las miradas se volvían hacia Miguel como si él tuviera el poder de calmar sus nervios. Los uniformes grises se acercaban, y el rugido de los motores de la patrulla resonaba como un eco ominoso. Miguel sintió que el aire se volvía denso y pesado, como si cada respiración requería un esfuerzo monumental. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Ana, su voz un hilo de preocupación entre el bullicio. Él se volvió hacia ella, y vio que sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Se dio cuenta de que no solo se trataba de él, sino de toda su familia, de su comunidad. Como un líder natural, comprendió que sus palabras debían resonar una vez más. No nos dejemos intimidar, gritó, su voz surgiendo por encima del murmullo creciente. En ese instante, sintió la conexión con cada persona presente. No estamos solos, esto es por todos nosotros. Nuestro respeto, nuestra dignidad son lo más importante. Los oficiales se detuvieron a pocos pasos de él, sus miradas alternando entre el hombre que había desafiado al rico y la multitud ferviente que lo respaldaba. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó el oficial de mayor rango, cruzando sus brazos, intentando parecer autoritario. Pero su tono denotaba un titubeo que no pasó desapercibido por los presentes. Estamos luchando por nuestros derechos, respondió rápidamente Bart, llevando la voz de una generación que había crecido con miedo a la desigualdad. La compañía de ese hombre nos oprime, y necesitamos que nos escuchen. Miguel sintió un gran sentido de responsabilidad. No solo se trataba de su defensa, era el momento de crear un cambio real. No estamos haciendo nada malo.
Solo queremos hablar, queremos ser escuchados, imploró, su voz temblando con un fervor palpable en el aire. Los murmullos se intensificaron, y en un giro enérgico, el millonario, que había estado al borde de la multitud, dio un paso al frente. Ustedes no entienden, no saben con quién están tratando, dijo, la arrogancia desbordándose de cada palabra. Esto es simplemente una pérdida de tiempo. La ley está de mi lado. No, contestó Miguel, sintiendo que cada palabra era como un rayo encendido. La ley existe para proteger a las personas. ¿Y si la justicia no se lleva a cabo por el poder del dinero? La justicia es un derecho para todos, y nosotros estamos aquí para ejercerlo. La multitud aplaudió, ruidos de apoyo llenaron el aire. Las mujeres comenzaron a levantarse, los hombres alzaron puños enérgicos. Miguel podía sentir cómo el miedo se convertía en fuerza, y el miedo a la policía se tornaba en unidad. Pero en medio de la tensión, algo inesperado ocurrió. Una de las mujeres, con un rostro que parecía haber llevado los pesos de la vida toda su existencia, alzó una pancarta escrita con letras grandes: no más silencio, no más miedo. Su voz resonó como un canto, y Miguel sintió un escalofrío de esperanza. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera, un disparo. El estruendo hizo que muchos se encogieran, el susurro del temor reincidió en la multitud. Miguel vio una sombra moverse, pero el pánico había invadido el espacio, y las miradas se llenaron de incertidumbre. ¿Era un ataque? ¿Quién había sido el responsable? Su corazón latiendo con prisa, Miguel se dio cuenta de que la lucha por la dignidad había vuelto a tomar un giro inesperado. El momento de verdad había llegado. Mientras la tensión aumentaba, se planteaba una nueva pregunta: ¿quién estaba verdaderamente en peligro? Con su voz resonando en medio del caos, Miguel enfrentaba su mayor desafío. Al mirar el rostro pálido de su mujer, la tragedia de esta lucha colectiva emergía como un nuevo monstruo, que prometía extraño destino. ¿Sería capaz de evitar que la esperanza se extinguiera en medio del terror? El eco del disparo aún retumbaba en los oídos de todos. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. La multitud, unida minutos antes, ahora se encontraba dividida entre la confusión y el miedo. Miró a Ana, su rostro estaba pálido, reflejando el mismo terror que recorrió su propio cuerpo. Sus manos, temblorosas, trataron de encontrar la suya. Miguel tomó un respiro profundo. Había llegado el momento de actuar, de guiar a su gente hacia la seguridad. Ana, quédate aquí, le dijo, y con un apretón de manos que contenía promesas de protección, se volvió hacia la multitud. Todos, escuchen. No se dispersen. Es en este momento que necesitamos ser más fuertes que nunca. Las palabras parecían abrirse camino a través de la tensión. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, aún con los ojos llenos de incertidumbre. Miguel vio a Bart, quien había pasado de ser un simple observador a convertirse en un defensor ferviente. Chocaron miradas, y en ese intercambio silencioso, Miguel comprendió que otros estaban listos para unirse a la lucha. Sin embargo, una segunda explosión de gritos provenientes de un lado de la multitud atrajo su atención. Dos mujeres se habían desmayado, y la mirada de preocupación de todos precipitó la urgencia de la situación. Miguel se movió rápidamente hacia ellas, sintiendo que la vida de cada uno de ellos dependía de su capacidad para mantenerse firmes. Por favor, ayúdenme, gritó una mujer de cabello canoso, su voz entrecortada por las lágrimas. Mi hija está atrapada en el coche. Miguel sintió que el corazón se le encogía. Miró hacia donde ella apuntaba y vio un coche, características que revelaban el lujo de un mundo ajeno al que habían estado viviendo aquellos que luchaban por sus derechos. La niña, sola, se asomaba a través de la ventana, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. El brioso fuego del activismo comenzó a arder de nuevo dentro de él. Voy a ayudarte, exclamó, mientras se trasladaba hacia el vehículo. Otros de la multitud comenzaron a seguirlo, sintiendo el efecto de aquellos instintos protectores. Cuando llegó al coche, notó que la puerta estaba cerrada con seguro. De un vistazo rápido, vio a los oficiales que parecían dudar, rodeando la escena, sin saber si intervenir o seguir las órdenes del millonario. Alberto, un joven de la comunidad, corrió hacia Miguel. Déjame intentarlo, dijo,
empleando toda su fuerza para intentar abrir la puerta. Miguel se unió a él, empujando y tirando con todas sus fuerzas. La desesperación afianzó su unión, mientras los gritos de la niña resonaban como un canto angustioso. Finalmente, con un último empujón, la puerta se abrió, y Miguel se deslizó al interior del coche, sintiendo la adrenalina dispararse en su cuerpo. «Hola, pequeña, estoy aquí», dijo, y aunque la niña temblaba, su curiosidad despertó, y buscó sus ojos. Mientras la tensión aumentaba, Miguel sacó a la niña de su prisión de miedo, y abrazándola fuertemente, volvió a unirse a la multitud que había crecido en alrededor. Comenzaron a aplaudir como si el simple acto de rescatar a una niña pudiera borrar el horror en el aire. Una cortina de tristeza se levantaba, revelando la fuerza de la comunidad, pero la victoria fue efímera. Al ver lo que había acontecido, el millonario avanzó, furioso. «Esto es inaceptable. Ustedes no entienden, todo esto es un juego, y yo soy quien tiene el control». «No», dijo Miguel, protegiendo a la niña detrás de él. «Tal vez el juego esté en tus manos, pero la vida de esta comunidad no es un juego». Las miradas de los oficiales se alternaban entre las palabras de Miguel y la figura voraz del millonario. Algo inminente estaba a punto de estallar, y el aire se tornaba cada vez más electrizante. «Si te crees invulnerable, te advierto que cada uno de nosotros es más fuerte de lo que imaginas», lanzó Miguel, y un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero en ese instante, un grito desgarrador salió de la multitud. «Miguel, el oficial está apuntando». El tiempo se paralizó una vez más. La mirada de Miguel se centró en la pistola alzada, justo cuando la tragedia estalló. ¿Qué ocurriría cuando la esperanza se encontraba al borde de ser consumida por la violencia? ¿Quién caería en la siguiente jugada de ese juego mortal? Miguel se congeló. El eco del grito seguía retumbando en su cabeza mientras su corazón latía a 1000 por hora. La figura del oficial se presentó imponente, con la pistola apuntando directamente hacia él. Cientos de ojos esperaban el desenlace, algunos llenos de miedo, otros de ira. La niña, que aún estaba protegida tras su espalda, no comprendía la magnitud del peligro, una inocencia que contrastaba con la tensión del momento. «Baja el arma», gritó Bart, entre la multitud, mostrando el coraje que se estaba construyendo entre ellos. Pero el oficial no se movió, su rostro era una máscara de determinación. Miguel dio un paso al frente, olvidando por un momento su miedo. «No somos tus enemigos. Solo queremos nuestra voz, queremos vivir sin temor». Su voz resonaba firme, como una declaración de guerra a la opresión. Las palabras fluyeron, sacando a la luz la frustración acumulada por años. No solo había peligro físico, sino una lucha contra una injusticia que había dejado huellas profundas en sus corazones. Cada persona en la multitud sentía el mismo horror y la misma frustración. Miguel estaba dispuesto a hacer frente a esa tiranía. «¿Por qué apuntas a un inocente? Esta niña no tiene nada que ver con tu juego», continuó, su voz intensificando el clamor de la comunidad. Con un movimiento decidido, Miguel se puso frente a la niña, como si su cuerpo pudiera servir de escudo. Vio el estremecimiento en la pequeña, sus ojos iguales de grandes y asustados. En ese instante, quiso transmitirle no solo el valor de un instante, sino la esperanza que siempre había estado latente en él. El oficial comenzó a dudar, su pulgar se aflojó en el gatillo, pero solo por un segundo. Una chispa de humanidad se vislumbraba entre la rigidez de su postura. «Estamos luchando por un futuro», interrumpió Alberto, que también se había adelantado, uniendo su voz a la de Miguel. «Este no es el final, ni para ella, ni para nosotros». «¿De verdad crees que esto terminará bien con más violencia?» El oficial parecía perderse en sus propios pensamientos, balanceándose entre órdenes superiores y la humanidad que empezaba a despertarse en su interior. Desde la multitud, otros comenzaron a sumarse, apoyando a Miguel con gritos de aliento y solidaridad. «No tienes que hacerlo, baja el arma», resonaba en el aire como un mantra. La presión se acumuló. La multitud había tomado conciencia de su poder. Cada grito actuaba como un hilo que unía corazones temerosos en busca de la misma verdad, el deseo de paz y justicia. Mientras tanto, Miguel no dejaba de mirar al oficial. En su mente, una mezcla de esperanza y temor lo invadía,
preguntándose si había alguna forma de lograr que la situación no terminara en sangrienta tragedia. De repente, al fondo, un sonido rompió la tensión. Era el millonario, que intentaba abrirse paso a través de la multitud, lleno de indignación y posesividad. «Detén esto. Soy yo quien tiene la autoridad aquí. No esperen que este revoltijo les ayude a recuperar su posición». Su voz era helada, como el viento de invierno. El rostro de Miguel se tornó rojo, no por la ira, sino por la determinación. Se volvió hacia la multitud. ¿Es este el futuro que queremos? ¿Seguiremos permitiendo que unos pocos decidan la vida de muchos?, preguntó, su voz resonando en el aire. Cuando todos inclinaron sus cabezas hacia él, Miguel comprendió que había llegado el momento. Hoy, este juego se acaba. Ya no seremos peones en su tablero. Seremos quienes lleven el rumbo de nuestras vidas. Un grito de fuerza y unidad estalló entre ellos, llenando el ambiente con una energía electrizante. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería suficiente esa unión para enfrentar la verdadera cara de la violencia? Y justo cuando Miguel pensaba que la situación podría resolverse sin derramamiento de sangre, escuchó un clic a sus espaldas. El oficial había salido de su estado de confusión y el arma volvió a levantarse. «No se muevan», gritó, y el momento se convirtió en un instante suspendido en el tiempo, donde el futuro de todos estaba a punto de desvanecerse en un segundo. ¿Quiénes serían los verdaderos sacrificados en esta lucha por la justicia? El sonido del clic reverberó en la mente de Miguel como una alarma. Sus instintos de protección se avivaron, y su cuerpo se tensó, listo para lo que fuera a venir. La multitud, conteniendo la respiración, pareció moverse como una masa viva, cada rostro reflejaba el mismo miedo de él. ¿Era el fin o el comienzo de algo completamente nuevo? «Baja el arma», repitió Miguel, esta vez su voz era un rayo de valentía en medio de la tormenta. Él mismo no se lo creía. Estaba desafiando a un hombre que podía arrebatarle la vida en un instante. Pero no estaba solo. Los murmullos de aliento se transformaron en un coro, una voz colectiva que resplandecía en la penumbra del miedo. El oficial titubeó, sus ojos parpadeaban entre la multitud y el arma. Miguel pudo ver un destello de duda, una lucha interna que se estaba librando en la mente adiestrada para seguir órdenes. Y, por un instante, el periguellos que lo rodeaban parecieron convertirse en una tapicería de esperanza y unidad. «No más», debieron pensar todos al unísono. Bart alzó la voz desde el fondo. «Piensa en tu hijo, en tu hija. Ellos también merecen un futuro sin miedo». Las palabras de Bart fueron como una herida abierta, y Miguel sintió que algo se rompía. El oficial apretó los dientes, la humanidad que despertaba se convirtió en una tormenta en su interior. Miguel percibió la respiración de la niña detrás de él, cálida y regular, una burbuja de inocencia en medio de un mar de desesperación. Se volvió por un instante, acarició su cabeza con cariño, y sus ojos se encontraron, dos mundos encontrados en un mismo momento. Fue justo entonces que Miguel sintió que la vida no solo era sagrada por ser, sino también por lo que se podía construir juntos. «Haz lo que creas correcto», gritó, pero a esta vez el mensaje iba más allá. «No solo cambias tu destino, sino el de todos nosotros. Haz que valga la pena». La multitud repitió, con una fuerza que ninguno había imaginado: «Haz que valga la pena». Un silencio tenso se apoderó del aire. La humanidad del oficial se manifestaba. El arma comenzó a bajar lentamente, y una chispa de posibilidad iluminó el caos. Pero la mano sostenía algo más que una pistola, sostenía el destino de cientos de vidas, y Miguel lo sabía. Justo cuando parecía que la paz podría no ser solo un sueño, el millonario, con su rostro enrojecido de ira, se lanzó hacia adelante, empujando a quienes osaban interponerse en su camino. «Esto es inaceptable. No lo permitiré», bramó. Su grito era un eco de poder en oposición, pero algo en su voz también sonaba a desesperación. Una última oportunidad de mantener el control. Los corazones de la multitud latían como un solo tambor, desafiando al hombre que había creído que su fortuna lo hacía por encima de todos. El oficial, dividido entre el miedo a perder todo lo que había conocido y la sed de justicia, se detuvo en seco. «Este no es tu juego, ni este tu tablero», Miguel exclamó, la rabia alimentaba su valor.
El futuro pertenece a quienes luchan por él, no a quienes lo compran. Con un definido movimiento, la pistola se dejó caer al suelo, resonando en el silencio. Un latido unió a la multitud, un rugido de liberación y esperanza que hizo vibrar las piezas en su interior. Pero el juego aún no había terminado. En ese instante de triunfo, una explosión de gritos resonó entre la multitud, pero no eran gritos de júbilo. Eran gritos de aviso. Alguien venía, alguien no deseado, impulsando a los presentes a una nueva crisis. Y así, con el grueso de la comunidad al borde de la rebelión, Miguel levantó la vista. ¿Qué desafío se cernía en el horizonte? ¿Sería esta una batalla por la vida y la justicia, o sería solo el primer paso hacia algo mucho más oscuro? El sonido de los gritos se amplificó, sacudiendo la calma momentánea que había logrado tejer la valentía de Miguel. Miró a su alrededor, y pudo ver cómo los rostros de los presentes estaban paralizados entre el terror y la anticipación. Todo parecía suceder en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera detenido para acoger lo que estaba a punto de desatarse. ¿Qué está pasando?, murmuró una mujer al lado de Miguel, su voz temblando como hoja al viento. Miguel no tenía respuestas, solo podía sentir un nudo en el estómago que crecía a medida que la multitud se agitaba. Las voces se elevaron. Un grupo de hombres de aspecto amenazante emergió entre la multitud, sus miradas decididas y frías como el acero. Portaban insignias en sus chaquetas que no dejaban dudas sobre quiénes eran, matones al servicio del millonario. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podían dejar que se desatara el caos, no después de todo lo que habían conseguido. «Quédense atrás», gritó un anciano con manos temblorosas mientras levantaba su bastón, pero la multitud no obedeció. El deseo de luchar por lo que merecían, por esa niñez segura, se sentía como una llama inextinguible. Debemos proteger lo que hemos ganado. Juntos. Miguel sintió que su voz brotaba del fondo de su ser. Una luz cálida de determinación llenó sus venas, y en ese momento, decidió que no daría un paso atrás. El cambio estaba tan cerca, era evidente. Los hombres se acercaban, y Miguel sintió que el temor se convertía en adrenalina. Debían actuar. Todos los presentes eran uno, con el mismo propósito, proteger el futuro. No permitiremos que roben nuestra esperanza, exclamó, levantando los brazos. Los demás lo siguieron, y el miedo se tornó en coraje. Mientras tanto, el oficial que había dejado caer el arma parecía luchar con una batalla interna más profunda. Su mirada se encontraba entre el millonario, que comenzaba a acercarse con un grupo de matones, y la multitud que había comenzado a formar un escudo humano. Este es el momento, pensó Miguel, y envió una señal a sus compañeros. Él correría hacia el oficial. Eran dos hombres perdidos en mar de decisiones, en un paisaje de desigualdades. No estás solo, le gritó. El futuro está aquí, lo podemos conseguir, pero debemos estar juntos. El oficial, con la mirada aún titubeante, pareció procesar las palabras. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó su voz ahogada, una sombra de lo que alguna vez fue. Haz lo correcto, le respondió Miguel, sosteniendo su mirada con firmeza. Y entonces, el caos que se acercaba pareció detenerse por un instante. La decisión pesaba como un mundo en sus hombros, y la pregunta fue una explosión de poder. Justo cuando parecía que podría haber una resolución, el millonario alzó la voz, ordenando a sus matones avanzar. «Rápido. Aplasten esto antes de que se vuelva una chispa», ordenó, pero sus ojos mostraban más confusión que confianza. La desesperación era palpable, un eco de lo que podría pasar si se permitía que creciera lo que ya había comenzado. La multitud, ahora encendida como una hija de fuego, dio un paso adelante. Miguel sintió cada latido de su corazón resonando en el aire caliente. Necesitaban una respuesta definitiva. En su mente, una idea brotó, brillante como una estrella en la noche. «Formen filas», gritó con todas sus fuerzas, y por un momento, el tiempo volvió a desvanecerse, como si el universo entero estuviera a su alcance. Miguel sabía que la lucha iba más allá de sus cuerpos. Era por un futuro donde la libertad y la dignidad eran leyes, no lujos. Con los matones avanzando y la tensión ascendiendo como un rayo, el camino hacia la justicia se abría,
pero un oscuro presagio los acechaba. ¿Lograrían resistir el embate del poder opresor? ¿Sería esta la batalla que cambiaría su destino para siempre? Las preguntas resonaban en su mente y cada uno de ellos podía sentir que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo susurros de incertidumbre. Miguel y la multitud formaron una barrera imponente, sentían como el humo de la tensión se mezclaba con el aire caliente. Los matones del millonario no eran solo la cara del poder, eran el símbolo de un sistema que había establecido sus cimientos sobre la opresión. Miguel miró a su alrededor y reconoció a sus vecinos, algunos cuchicheando, otros con el ceño fruncido, pero todos con un brillo de determinación en sus ojos. No daré un paso atrás. Volvió a afirmar, dando un paso al frente, dispuesto a ser el escudo de todos. La adrenalina pulsaba en su piel mientras el grupo de hombres malvados se acercaba cada vez más, sus pasos resonando como un imponente tambor de guerra. De repente, un grito desgarrador irrumpió en el caos. Era un niño, un pequeño que había quedado atrapado entre la multitud al tratar de escapar del tumulto. Miguel sintió que su pecho se encogía, un nudo de miedo y desesperación. ¿Dónde está su madre?, pensó. La idea de que el terror invadiera la niñez lo llenó de rabia. Alguien tiene que ayudarlo, gritó, y unos pocos se dieron la vuelta, pero otros parecían paralizados por el pánico. El oficial, todavía en su dilema, abundaba en indecisión. Miguel, sin pensarlo, se lanzó hacia el pequeño, cruzando la línea de seguridad que habían formado. Cada paso que daba era una batalla consigo mismo, pero la imagen del niño tembloroso lo hacía avanzar. Aquí estoy, pequeño, lo llamó, extendiendo un brazo. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Miguel con esos ojos grandes llenos de miedo. En un instante, la multitud pareció detenerse. La lucha, el miedo, el caos, todo se redujo a ese momento. En ese segundo, Miguel entendió que no solo luchaban por un futuro, sino también por cada sonrisa perdida en la lucha. Agarrando la mano del niño, lo acercó de nuevo hacia él. El murmullo de la multitud crecía, palpitante, listo para estallar. El millonario, viendo cómo la situación se tornaba violenta ante sus propios ojos, gritó, «Deténganse. Nadie se mueve». Su orden resonó como trueno, pero la determinación de la gente era un torrente imparable. «No nos detendremos». Múltiples voces se sumaron a la de Miguel. Los hombres de su lado, aquellos que antes dudaban, ahora estaban también alzando la voz. La rabia y la esperanza se entrelazaban, una danza de seguridad en un mundo volátil. Mientras Miguel protegía al niño, el oficial finalmente pareció reaccionar. «Voy a ayudar», logró pronunciar, más una declaración que una pregunta, y dio un paso hacia la línea divisoria de la confrontación, el peso de su decisión visible en su rostro. De pronto, la multitud se expandió, algunos corriendo hacia el oficial como si diera vida a una nueva fuerza. El millonario, sintiéndose perdido en la revuelta, retrocedió. El poder que había sostenido ya no era tan sólido. «Esto no ha terminado», rugió, con el miedo palpable en su voz. Pero Miguel, con el niño a su lado, comenzó a avanzar hacia ellos, con un aire de triunfo resonando en el ambiente. El peligro estaba lejos de haber terminado. Mientras la tensión podía cortarse con un cuchillo, algo se encendía en sus corazones. La lucha por la justicia se tornaba más que un simple deseo, era un deber ya adquirido. Las miradas de todos se fijaron en Miguel, quien no estaba dispuesto a rendirse. «Esto es solo el comienzo», pensó. Pero en ese instante, un nuevo ruido interrumpió, el rugido de un motor poderoso. Al girar la cabeza, Miguel vio un SUV negro aproximarse rápidamente. La ansiedad se transformó rápidamente en terror al comprender las intenciones del millonario. La llegada de refuerzos podría cambiar la balanza, y lo peor estaba por venir. «Prepárense», gritó, mientras todos se preparaban para un enfrentamiento que podría cambiar el destino de todos. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido? ¿El futuro brillante que anhelaban resistiría la nueva tormenta que se avecinaba? El motor retumbante del SUV se hizo más fuerte, abrumando los murmullos de la multitud. Los rostros, antes llenos de determinación, comenzaron a tornarse pálidos. Miguel sabía que el tiempo jugaba en su contra.
Aquellos hombres a su alrededor necesitaban confiar en algo más que palabras, necesitaban un líder. «No se separen», gritó, alzando su voz por encima del caos. «Hoy no estamos solos. Hoy somos uno». La multitud respondió en un murmullo que iba aumentando, como un río que crece tras las primeras lluvias. Miguel sintió un escalofrío recorrerlo, la esperanza se colaba entre la desesperación, formando un puente hacia lo desconocido. El SUV negro se detuvo bruscamente, levantando polvo y un par de miradas atemorizadas. De la camioneta bajaron varios matones, con el aire de quienes están acostumbrados al poder sin cuestionarlo. Sin embargo, lo que debió ser intimidante terminó siendo un revulsivo para la multitud. Miguel notó cómo algunos vecinos empezaban a apretar los puños, el coraje brillando a través de la incertidumbre. «Miguel», llamó una voz familiar. Era Ana, la madre del niño que había rescatado. Su rostro estaba lleno de gratitud y algo más, reconocimiento. «Vine a ayudar, estamos juntos en esto». «Te agradezco, Ana», respondió Miguel, firme en su postura. El niño, aún aferrado a su mano, miraba a su madre con ojos anhelantes. Miguel sentía su corazón retumbar, aquel pequeño era la razón de esta lucha. Los matones comenzaron a avanzar lentamente, buscando una oportunidad para amedrentar. Pero un grupo de jóvenes, llenos de energía y determinación, se interpusieron entre ellos y la multitud. «No tienen miedo de ustedes», gritó uno de ellos, levantando su puño. «Estamos dispuestos a pelear, y no retrocederemos». Las palabras resonaron en todos, infundiendo valor. Miguel sintió como su pecho se inflaba de orgullo. La lucha por el futuro no era solo suya. Era colectiva, como un eco que se daba la mano entre cada corazón presente. Sin embargo, los hombres del millonario no se detendrían tan fácilmente. «Muevan esa basura», comanda uno de los matones, retrocediendo. Pero incluso su voz temblaba ante la energía de la gente. «No. No van a sacar a nadie de aquí», replicó Miguel. «Hoy demostramos que no pueden aplastarnos más». El grito se convirtió en un rugido, una ola que iba en aumento, y el viento empezó a soplar como si se uniera a su causa, llevándose consigo las sombras del miedo. El millonario, desde el umbral de su vehículo, fruncía el ceño mientras observaba el revuelo. Con una mirada oscura, sacó su teléfono. «Voy a llamar a refuerzos, y verán lo que es enfrentarse a mí», murmuró, sintiendo cómo la mesa se giraba ante su propia arrogancia. La multitud parecía anticipar un desenlace. Miguel miró de nuevo a Ana y al niño, comprendiendo que la lucha no solo era por ellos, sino por todos los que habían sido silenciados. Entonces, el oficial, que había estado observando la escena desde un costado, dio un paso adelante de nuevo. «Suficiente», pronunció, y su voz echó raíces entre los presentes. Todos lo miraron expectantes. «No permitiré que esto se vuelva más violento. Necesitamos hacer esto juntos, con el respaldo de todos». Pero de pronto, el sonido de un disparo resonó en el aire. Un silencio helado envolvió la multitud, y el rostro de Miguel se tornó pálido al ver que una figura había caído al suelo. Un cambio de rumbo estaba en el aire, y las vidas de todos estaban en juego. ¿Qué haría Miguel en ese momento crítico? La decisión que tomara podría marcar el fin de la lucha o su consecución. La sangre fría del miedo desbordaba, y en la distancia, se escuchaban susurros. ¿El desenlace se acercaba o solo era el principio de una batalla mucho mayor? Miguel sintió que el tiempo se detenía. El disparo resonó como un eco en su mente, y el estruendo retumbó a su alrededor. En un instante, todo había cambiado. La figura caída se retorcía en el suelo, y la multitud, en un grito colectivo de desesperación, se agachó, buscando protección ante la violencia. Él corrió. No podía detenerse. Cada paso lo acercaba a la verdad que había abrazado, bien o mal, se había atrevido a ser valiente. Cuando llegó a la figura, se encontró con un rostro conocido que gritaba su propio nombre. Bart había caído, su pierna herida. Miguel se arrodilló junto a él, con el corazón en la garganta. «Bart», gritó. Su voz sonaba rasposa, perdida entre la confusión. «Por favor, aguanta». Pero el miedo destrozaba la valentía.
El rostro del niño, cubierto de sudor y pálido por el dolor, reflejaba el horror de la situación. Las miradas de la multitud buscaban respuestas, pero Miguel solo podía sentir una soporífera inacción. No podemos dejar que esto nos detenga, exclamó, volviendo su pecho hacia la multitud, como un faro en medio de la tormenta. Juntos somos más fuertes. Miren a Bart. Tenemos que luchar por él, por todos nosotros. La multitud se fue reagrupando. Pero las miradas de miedo comenzaban a transformarse en antorchas de determinación. Solo el coraje podía deshacer el daño que el millonario y su séquito habían desatado. Miguel sintió que la esperanza renacía, burbujeando entre las sombras del miedo. Vamos, chicos, ayuden a Bart, gritó uno de los jóvenes, y un grupo se apresuró hacia adelante, formando un arco a su alrededor, brindando a Miguel la protección que necesitaba. No nos quedaremos parados mientras caen nuestros amigos. Hoy luchamos por nuestra dignidad. El millonario, cada vez más furioso, desenvainó su carácter altanero. ¿Qué piensan que lograrán? Ustedes son solo la escoria de esta ciudad. Su intención era clara, desmantelar la unidad que empezaba a tomar forma. Miguel sintió una rabia nueva brotar entre él y sus vecinos. No somos escoria. Somos hombres y mujeres que hemos trabajado duro, que hemos mantenido nuestras familias a flote. Estamos aquí porque queremos un futuro mejor. Su voz resonó como un canto de guerra. La multitud empezó a gritar, cada palabra vibrando como un tambor, apoyando su causa. Los matones del millonario comenzaron a retroceder. La resiliencia de la comunidad era la semilla de su fortaleza. No den un paso atrás, insistió Miguel, alentando a la muchedumbre a unirse en un frente. Defendamos lo que es nuestro. Mientras las fuerzas de Miguel se reagruparon, Bart fue llevado por algunos de sus amigos hacia un lugar seguro, y él sintió un alivio momentáneo. Pero la batalla aún no había terminado. Con una mirada ardiente hacia la figura del millonario, se convirtió en el símbolo del cambio que tanto anhelaba. Este lugar no nos pertenece. Todos juntos somos la esperanza de un nuevo futuro, gritó. La multitud estalló en vítores, su lema resonaba como un canto de unidad. Fue entonces cuando el oficial, aún en el limbo de su decisión, dio un paso al frente. Basta. Este ciclo de violencia tiene que terminar aquí y ahora. Yo también tengo una familia. Ustedes merecen ser escuchados. Su voz, firme, resonó en el ambiente, y la multitud lo miró con una nueva esperanza. Hoy, aquí, no solo se trata de este conflicto, continuó. Se trata de entender que nadie es inferior a otro, que podemos construir juntos, sin miedo. La determinación caló hondo en la multitud, y Miguel sintió como la lucha seguía viva, unida en una causa común. Con el millonario viendo cómo las sombras que intentaba proyectar empezaban a disiparse, Miguel dio un paso hacia él. La división solo beneficia a los que ya tienen, y hoy no permitiremos que nuestro valor sea menospreciado. Fue un momento de desafío, uno que plasma un llamado a no regresar al silencio. Los matones, viendo que la situación se volvían peligrosas para ellos, empezaron a retroceder lentamente, sus miradas repletas de incertidumbre. La comunidad, empoderada por el mensaje del oficial y la decisión de Miguel, avanzó como un solo cuerpo, su lucha como faro en la penumbra. Finalmente, el millonario se dio cuenta de que su poder dependía de la sumisión de los demás. Con un último grito de frustración, retrocedió hacia el SUV, sin atreverse a mirar la conmocionada multitud que había desafiado su autoridad. Esto no se acaba aquí, pronunció, pero su voz ya carecía de la fuerza que antes poseía. Sabía que, en ese giro inesperado, había perdido algo más que una confrontación, había perdido el respeto de quienes antes consideró inferiores. Mientras la multitud se reunía en una ola de celebración, Miguel sintió que su coraje se entrelazaba con la esperanza de todos. Habían enfrentado su mayor temor y, juntos, habían dado un paso hacia el futuro que merecían. La historia de su lucha se contaría por generaciones, no como un recuerdo de dolor, sino como un himno a la dignidad. Hoy es el día que cambiamos nuestra vida, exclamó Miguel, y un estruendo de aplausos resonó en el aire. Los corazones palpitaban con fuerza, celebrando el valor de la comunidad y el poder de la unidad. Había sido una mañana de incertidumbre, pero ahora cerraban el ciclo con la firme convicción de que, juntos,
Podían enfrentar lo que fuera que la vida les deparara. Así, partieron como una familia, como una comunidad, no como escoria, sino como un mensaje de esperanza dispuesto a levantarse, con cada una de sus historias brillando con más intensidad que cualquier fortuna. El camino hacia la justicia era largo, pero habían sembrado la semilla del cambio. Miguel sonrió al mirar a su familia, sabiendo que su lucha había comenzado, y esta vez, la victoria sería el legado que dejarían para el futuro. Gracias por acompañarnos en esta historia de lucha y esperanza. No olvides suscribirte ahora para seguir disfrutando de relatos que transforman. Deja un like ahora para aterrizar en el corazón del algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de transformación. Tu apoyo es vital.